enseñanza es restaurando a mi hermano. ¿Puede decirlo? Restaurando a mi hermano. Y vamos a leer los 5 versículos, Gálatas 6, del 1 al 5. Dice: hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. En los años 80, un joven que estudiaba en un seminario bíblico resulta que estaba llevando una doble vida, una vida de pecado oculta, una vida de hecho de homosexualidad en lo secreto. Ese joven se enfermó gravemente, su salud se puso muy mal y los médicos ya no le dieron ninguna esperanza. Le hicieron una última intervención, pero realmente no tenían esperanza alguna. De manera milagrosa, este joven fue sanado, oró al Señor y fue sanado, pero cuando se levantó de esta otra enfermedad, descubrieron que también había contraído el SIDA. Este joven le pidió perdón al Señor, se dirigió pues al mejor lugar en donde uno puede renovar esos votos o ponerse a cuentas con el Señor, y fue directamente a la iglesia en donde él se reunía. Allí él confesó su pecado al liderazgo, a los hermanos, y les pidió que oraran por él. Uno hubiera pensado que los ancianos de la iglesia se hubieran regocijado, ¿no?, de ver a una oveja perdida que había regresado, o a un hijo pródigo que había regresado, pero no fue así. Primero, algunos dudaron de que fuera creyente, dijeron no, este realmente no es salvo. Después le pidieron que abandonara la iglesia. Tercero, se negaron incluso a orar por él, a orar por su sanidad. Y mientras él estaba saliendo de la iglesia, abandonando la iglesia, rechazado, algunos se negaron a darle la mano por temor a contraer el SIDA. Este versículo 1 de este capítulo es un versículo muy conocido, pero a mi parecer, y con base por lo menos en este testimonio que acabo de narrarles, se aplica muy poco. Y cuando se llega a aplicar, muchas veces es de forma incorrecta, inapropiada. Y el objetivo de esta enseñanza no es criticar absolutamente a nadie, ese no es el objetivo de la enseñanza, aunque puede llegar a incluirlo. Pero el objetivo de esta enseñanza es que seamos instruidos en el tema de la restauración. ¿Puede decir restauración? Vamos a definir lo que es la restauración y vamos a aprender, según el texto y según la epístola a los Gálatas y toda la escritura, quiénes pueden ser restaurados. Definiremos qué es la restauración, quiénes pueden ser restaurados, de qué pueden ser restaurados y quiénes deben restaurar, incluso cómo o con qué actitud deben de restaurar los que restauran. Y todo esto, como lo dije, a la luz del contexto de Gálatas. Y para eso voy a tratar de hacer un breve repaso, simplemente recordando algunos principios. Ya estamos al final de esta carta y tuvimos un break, por eso vale la pena el retomar algunos principios de esta carta para no leerlo de forma aislada o interpretarlo de forma aislada. Lo que está en juego en esta carta, si vamos desde el principio, es el Evangelio. El apóstol Pablo, después del saludo, se va directo y dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis apartado del Evangelio para oír, para seguir otro evangelio, un evangelio diferente, un evangelio extraño, un evangelio que no es evangelio en realidad. Esta supuesta buena noticia que ellos habían escuchado, que ellos habían recibido, consistía en que ellos podían satisfacer o agradar a los hombres y al mismo tiempo agradar a Dios. ¿Cómo? Bueno, por medio de obras, y estos eran los rituales judíos. Por ejemplo, la circuncisión, según la misma epístola, el guardar los días, los meses, los tiempos, los años, los cuales podemos ver nosotros que eran rudimentos para llevar al pueblo de Israel a Cristo. Eran rudimentos que apuntaban hacia Cristo, pero estos creyentes del mundo gentil, o sea, no judíos, estaban siendo deslumbrados, estaban siendo maravillados por personas que venían del mundo judío y pues tratando de imponer todas estas prácticas para santificarse. Recuerda que los destinatarios son creyentes que ya eran salvos. Ellos ya habían recibido a Cristo, ellos ya habían recibido al Espíritu Santo, no por guardar la ley. En su inicio empezaron por el Espíritu, no empezaron por las obras. Empezaron oyendo con fe
a lo que Cristo hizo y creyendo en lo que Cristo hizo, arrepintiéndose de sus pecados. Esta distorsión del evangelio que ellos estaban abrazando ahora dejaba a Cristo fuera de la ecuación. ¿Te imaginas? Cristianismo sin Cristo. Suena ilógico, ¿no? Sin embargo, hay sectores de la cristiandad que pues simplemente no consideran a Cristo. Se han vuelto a las fábulas, se han vuelto a la superación personal, se han vuelto a todo este tipo de cosas que son como de autoayuda, dejando fuera a Cristo. Y se hace Cristo a un lado para decir tú eres el campeón, para decir tú puedes, solo pacta con Dios, etcétera, ¿no? Ellos estaban dejando a Cristo fuera de la ecuación en lo que tiene que ver con la santificación del creyente. La santificación es efectuada por Cristo. Esto lo podemos ver en la Escritura. Es decir, somos santificados dependiendo de Cristo. Ellos estaban siendo tratados o tentados, a santificarse con sus propios medios. Y esto es en la carne. Jesús mismo en Juan 6:63 dijo que la carne para nada aprovecha. Y ese nada es nada. O sea, para santificarte, la carne no te aprovecha para nada. Es decir, lo que procede de la misma naturaleza humana no aprovecha para nada. Y Pablo desarrolló esta idea listando el potencial. Ok, ¿quieres agradar a Dios en tu carne? Vamos a ver cómo es tu carne. Y Pablo desarrolló todo lo que vimos en el capítulo 5, con las obras de la carne. ¿Con eso quieres agradar a Dios? Era lo que les estaba diciendo. Es absurdo tratar de agradar a Dios con nuestra carne. El contraste que nos presentó Pablo fue el fruto del Espíritu, y de hecho ya vimos toda una serie aquí punto por punto del fruto del Espíritu, y eso les enseñó el apóstol Pablo. Este fruto fluye libremente cuando nosotros estamos permaneciendo en Cristo. Este fruto, repito, fluye de manera natural cuando nosotros permanecemos a Cristo. El Salmo 1, ¿te acuerdas? ¿Lo has escuchado? ¿Lo has leído? Bienaventurado el varón que anduvo o que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Esas corrientes de agua están allí fluyendo, están disponibles. Y solamente cuando estamos plantados ahí es que nosotros damos fruto en su tiempo y nuestra hoja no cae. Según el Señor Jesús en Juan 6:63 dijo que el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Y como hemos visto, la forma más efectiva para comprobar si vivimos en el Espíritu o si andamos en la carne es la manera en la que nosotros nos relacionamos con otros creyentes, la manera en la que nosotros nos relacionamos primeramente con nuestra familia. O sea, porque puede haber alguien que conozca todo de teología, puede haber alguien que incluso cante bien bonito en el tiempo de la adoración, hasta que danza y todo, y se sabe todo el lenguaje, el cristianés o el cristiañol, como le quieras llamar, y sí, aleluya, gloria a Dios, hermanos, alabado es el Señor, y hasta en lenguas habla y todo, pero ¿cómo interactúa con los que tiene más cerca, con los de su familia? ¿Cómo interactúa con los de la familia de la fe, con los de su congregación, si es que se congrega en alguna congregación? Recordemos el final del capítulo 5, ahí en Gálatas 5:25, y así vamos a abordar el capítulo 6 en su contexto, y repito, no de forma aislada. Gálatas 5:25, ¿ya está allí? Si vivimos por el Espíritu, después de citar el fruto del Espíritu, dice, si vivimos por el Espíritu, y todos dirían amén, si vivimos por el Espíritu, bueno, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y estos dos versículos nos dan tres cualidades de una vida dirigida por el Espíritu en relación con los otros hermanos. Primero vemos la humildad. Dice, no nos hagamos vanagloriosos. Ahí vemos esta humildad. Es evitar la gloria y la alabanza para uno mismo. Y es esa foto de aquí estoy haciendo mi buena obra. Aquí estoy, yo oro quién sabe cuántas horas al día. Y yo he levantado quién sabe cuántas iglesias. Y yo he predicado quién sabe cuántos. Ok, gloria a ti. Aleluya, un aplauso para ti. Gloria a tu nombre, ¿no? Bueno, aquí podemos ver el evitar esto, es evitar la alabanza para uno mismo. Escribió Jeremías en Jeremías 9:23, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía, ni el rico en su riqueza. No, esto lo vemos claramente en la palabra, ¿no? Vemos también otra cualidad de una vida dirigida por el Espíritu, y es la conciliación. Porque dice ahí, después de no nos hagamos vanagloriosos, dice irritándonos unos a otros, y esto nos habla de conciliación, o sea, lo opuesto.
es evitar la agitación, es evitar el conflicto de forma innecesaria. Si se te olvidó o si se le olvidaron a tu esposa las llaves y ya va por ellas y ya vas de regreso por ellas, ¿qué necesidad hay de que hagas un problema de eso, un big deal, y que vayas todo el camino dándole como cuchillito de palo, ¿no? Ya te estás regresando. Y eso también aplica entre la familia de la fe. Hay creyentes quienes lo único que buscan al estar en medio de otros creyentes es el conflicto, es la controversia, es el tú dices esto pero yo digo lo otro, y es tratar de demostrar que su punto es el correcto. Pero Pablo dijo en 1 Corintios 11:16, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, o sea, de esos que les gusta andar haciendo problemas, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Una iglesia de Dios ve a alguien que llega así, que desarmoniza en el cuerpo y simplemente, como decimos en mi parte de donde yo soy de México, lo tira al león, o sea, lo ignoran. Sí, ahí viene el contencioso, ¿no? Y ya saben, le sacan la vuelta, ¿no? Porque las iglesias de Dios no son así, contenciosas. Vemos también, después de irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y lo opuesto, o sea, una vida dirigida por el Espíritu, es aquella que tiene gozo por el bienestar del otro. O sea, ve que al otro le va bien y se goza. Evita la envidia. Y cuando otro prospera o le va bien en cualquier área, se goza. Ahora, con estas tres cualidades nada más, ¿te imaginas lo que sería congregarte en una iglesia en donde todos los creyentes viven así, viven en el Espíritu? ¿Te imaginas? Sería maravilloso, y esa es la meta. Esa es mi meta también como pastor, como miembro también de esta iglesia. Es nuestra meta como iglesia local y espero que sea también tu propia meta para ti mismo. Y con este contexto vamos a entrar al tema de la restauración. Notemos la primera palabra ahí del versículo 1, capítulo 6. Dice hermanos, si nos detenemos ahí. Esto nos comunica, esta palabra de hermanos nos comunica muchas cosas. Nos comunica la idea de compañerismo, de unidad, es decir, todo esto que vamos a hablar o que vamos a desarrollar más adelante funciona en la esfera comunitaria. Habla de hijos de un mismo padre, ¿no? Hermanos son hermanos de sangre, hijos de un mismo padre. Y según la misma epístola a los Gálatas, en donde no hay divisiones sociales, culturales, generacionales, no, ni étnicas ni culturales, no hay diferencias, somos uno en Cristo, dijo Pablo también. Esta unidad de la cual nosotros estamos hablando de hermanos, desde esta palabra hermanos, es una unidad real. No solamente sí, allá está mi hermano, pero nunca lo veo. No, es una unidad real, es una unidad práctica. Es decir, según el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es, ¿qué? Habitar. ¿De qué te habla eso? De estar bajo el mismo techo, de estar hierro con hierro, hombro con hombro, habitar los hermanos juntos en armonía. Entonces esta unidad es práctica, es habitar juntos. La restauración, mis hermanos, no se puede aplicar con alguien quien está aislado del cuerpo, con alguien quien ha abandonado la familia de la fe, con alguien quien no está, pues. O sea, ¿cómo restauras al que no está? Yo no puedo restaurar una silla vacía, ¿verdad que no? Es imposible, usted tampoco, por más ungido que esté. Y esto tiene que ver con ser parte de una iglesia local, sí, de la iglesia universal, por supuesto, pero de una iglesia local, porque la iglesia universal se manifiesta en iglesias locales. Vivir por el Espíritu es andar por el Espíritu. Esa palabra andar es la palabra griega peripateo, de perímetro, lo que rodea algo, el estilo de vida de alguien. Entonces, andar por el Espíritu es tener actividades y tomar decisiones que tienen que ver con la palabra de Dios. Y esa decisión y esa actividad que tiene que ver con la palabra de Dios, una de ellas es el congregarnos, es el habitar los hermanos juntos en armonía. Y como dije, si alguien decide dejar de atender a la iglesia local, es una señal de su decadencia espiritual. Porque sí se entiende el concepto. Andar en el Espíritu es tener que mis actividades y mi agenda tengan que ver con lo que dice la palabra. La palabra dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y si yo decido, una cosa es, se me atoró algo, tuve un contratiempo, etcétera. Y otra cosa es yo decidir, no voy a ir a la iglesia, ya no voy a ir a la iglesia, ya no es parte de mi agenda. Esa actividad es reemplazable por cualquier otra cosa. No voy a dar ejemplos, porque hay cientos de ejemplos. El eliminar esa actividad de mi agenda es una señal, o estoy mal, de decadencia espiritual. Y también es una muestra de orgullo, y vamos a aprender por qué.
El texto en Gálatas 6:1 confirma una posibilidad, y es la posibilidad, sigamos leyendo, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Nos da esta confirmación de la posibilidad de que alguno de los hermanos que está hablando sea sorprendido en alguna falta. Y esto ya derriba la idea de la iglesia perfecta. Ay, voy a ir a la iglesia, ahí voy a casa de oración, porque allí, wow, todos han de ser bien santos. No, pues no. Nada más lejos de la realidad. Podemos ser sorprendidos en alguna falta, podemos caer en alguna falta. El pecado puede derribarnos de alguna manera, la tentación puede ganarnos en algún punto de nuestra vida. Y recalco, se está refiriendo a los creyentes, y ninguno estamos excluidos de esta posibilidad de caer en alguna falta. Esta palabra sorprender que vemos ahí, si alguno fuere sorprendido, esta palabra sorprender es la palabra prolambano y significa anticipar. Pro es antes, lambano es tomar. Esto incluye a alguien quien por el descuido se ha deslizado, utilizando el lenguaje bíblico. Por el descuido se desliza e incurre en alguna falta. También incluye a aquel quien premeditadamente incurrió en pecado, porque lo vamos a ver a la luz de la Escritura. Alguien quien premeditó su pecado, no es que se deslizó, lo premeditó y pecó, y después se arrepiente. ¿Qué hay que hacer? Restaurarle también. O sea, nadie está excluido de esto. Puede ser también que a alguien se le descubrió en el pecado, o que el mismo hermano lo confesó. Cualquiera de estos escenarios, de estas posibilidades y las que se añadan, están incluidas aquí. Ahora, esta palabra falta que vemos es la palabra paráptoma, y primariamente es dar un paso en falso. ¿Te ha pasado? Ya te empezaste a reír, ¿verdad? Dar un paso en falso y caer significa también caída, significa error. Étnicamente denota una transgresión, o sea, para los judíos es una transgresión, una desviación de la rectitud y de la verdad. O sea, abarca un montón de cosas, y vamos a interpretarlo a la luz del contexto, qué cosas puede abarcar, lo veremos más adelante. En el capítulo anterior tenemos una lista de obras de la carne, las cuales son, en el capítulo 5, versículo 20, adulterio. Esta es la falta, o sea, esta es la lista de faltas de las que está hablando el apóstol Pablo. Estamos un capítulo adelante. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y lo que se le parezca. Esta lista de cosas, mis hermanos, no está aparte de un creyente. O sea, ningún genuino creyente puede decir de esa agua no he de beber, porque la advertencia es para creyentes. Cualquier creyente puede caer en alguna de estas cosas. Según la Biblia, en la primera epístola del apóstol Juan, los hijitos de Dios, o sea, los hermanos, los hijitos de Dios, todavía somos propensos a pecar. Dice primera de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. O sea, no es la voluntad de Dios. Y si alguno hubiere pecado, ahí está, la posibilidad nuevamente, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es decir, los hijitos de Dios, los hermanos, no deseamos pecar, no lo ponemos en nuestra agenda, ¿verdad? Aunque pudiera llegar a pasar, pero no es nuestro deseo pecar. Estamos en un cuerpo de carne, un cuerpo que tiene todavía esa inclinación hacia el pecado. A lo mejor en la lista tú dijiste, no, adulterio yo nunca, pero ¿qué tal las contiendas? Está en la misma lista, ¿no? O hay niveles, o sea, hay niveles de consecuencias, pero mis hermanos, está allí. No deseamos pecar, pero este cuerpo que tenemos se inclina al pecado y eventualmente podemos caer en pecado. ¿Cuándo? Cuando no estamos aferrados a Cristo, cuando nos descuidamos. Ya de forma implícita, todos los creyentes estamos en un proceso de restauración, todos los creyentes. Sin embargo, aquí se refiere a la restauración por una caída. La buena noticia es que, como leímos ahí en 1 de Juan 2:1, la buena noticia es que el Señor todavía restaura a aquel quien ha caído en pecado. En cualquiera de estos y cosas semejantes, el Señor todavía restaura. Y la buena noticia también es que el Señor utiliza a otros hermanos para restaurar a aquel creyente quien ha caído en cualquiera de estos pecados y cosas semejantes. Y recalco algo muy importante, esto únicamente se da en la colectividad, lo que estamos leyendo.
Es imposible restaurar a aquel quien se aparta del rebaño, aquel quien se desvincula del cuerpo. En otras palabras, es imposible restaurar a aquel quien no quiere ser restaurado. Imposible. Tienes la pierna rota y si no vas al hospital, pues ¿cómo? No puedes demandar al hospital porque no te sanó, si no fuiste. O si te quedaste solo ahí afuera en el estacionamiento, ¿verdad que no? Por más bueno que sea el hospital y el doctor. Hay un refrán que oí por allí que dice así: si no sabes, te enseño. Si no puedes, te ayudo. Pero si no quieres, ¿cómo le hacemos? Imposible, ¿no? Leamos de nuevo el versículo 1 para ver ahora quiénes deben restaurar. Gálatas 6:1 nuevamente: hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales. Entonces se trata de otros hermanos, los cuales, según el texto, son espirituales. Es decir, los que viven en el Espíritu, los que manifiestan el fruto del Espíritu. Y eso implica, al referirse Pablo a hermanos espirituales, implica también, interpretándolo a la luz de otras cartas, como la primera carta de Corintios, como la epístola a los Hebreos, que hay hermanos que son carnales, que hay hermanos que son niños fluctuantes, que hay hermanos pues que no son espirituales. Por ejemplo, los hebreos, a quienes el autor les tenía que dar leche y no viandas porque eran niños, porque debían de ya ser maestros, pero andaban todavía con sus niñerías. O sea, tenían el conocimiento, pero su andar, su vida era pura niñería. Como los corintios, a quienes Pablo les llamó así directamente carnales, les llamó niños en Cristo. O los mismos gálatas, quienes se habían dejado fascinar por estos perturbadores que venían con sus doctrinas raras. La declaración de Pablo se puede entender también como un desafío. Algo así como: si realmente viven por el Espíritu, actúen por el Espíritu. ¿Cómo? Restaurando a su hermano que ha caído. Así se ve. O sea, ¿qué tan espiritual soy? ¿Qué tanto fruto del Espíritu estoy dando? ¿Qué tanto estoy restaurando a mi hermano? ¿O qué tanto me estoy dejando restaurar si he caído? Solo aquellos entonces quienes estaban siendo guiados por el Espíritu, produciendo el fruto del Espíritu, estarían habilitados para restaurar al hermano que había caído. El contexto anterior y el contexto posterior lo afirman así. Notemos que el trabajo no es de una sola persona, ¿te fijas? Vosotros, o sea, está hablando en plural, vosotros que sois espirituales, no es de una sola persona. Y eso no sabe qué alivio le trae al pastor, a los pastores, a los líderes. Esto, mis hermanos, se trata de una familia. Todos somos parte de una familia. Todos nosotros, los hijos de Dios, quienes somos guiados por el Espíritu de Dios, somos también llamados a restaurar al hermano que ha caído. Ahora, ¿qué viene a nuestra mente cuando escuchamos la palabra restauración, que hemos estado repitiendo constantemente? ¿No se te viene a la mente la idea de reparar algo? O sea, restaurar, reparar, arreglar. Y ahora, cuando hablamos de reparar algo, quiere decir que ese algo está dañado, ¿verdad? O sea, que ese algo se descompuso. Tratamos de entender mejor lo que significa restaurar. Mira, es la palabra griega catartizo, con K. Kata significa abajo, intensivo, y significa también ajustar. Significa remendar, ¿sí? Ahora ya no se da tanto, pero en nuestros países, ¿a poco no te hacías un hoyo en el pantalón y tu mamá o tu abuelita te remendaban el hoyo y le ponían un parche allí, ¿verdad? En otra tela, pero se veía padre, ¿no? Después se puso de moda los pantalones con parches. Remendar es también completar. O sea, nos habla de algo que todavía le falta, que está en el proceso. Y esta palabra catartizo nos habla de completar algo, nos habla de equipar algo, de preparar algo. Hay un montón de implicaciones. Es perfeccionar también. O sea, algo que ya está listo, pero que se le puede poner todavía más improvements. Es esta palabra catartizo la idea que nos comunica. Y se espera que la restauración sea efectuada por hermanos espirituales. Esto lo hemos visto hasta ahora. Y cuando hablamos de hermanos espirituales restaurando a otros, pues entendemos que va a ser en el Espíritu, o sea, con el fruto del Espíritu. En la segunda parte del versículo 1 destaca de hecho una de las cualidades del fruto del Espíritu. Dice: hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre.
Esa palabra espíritu está con E minúscula y nos habla de una actitud. Se trata de una actitud, ¿cómo? Una actitud mansa. Vimos ya en la serie y vimos también en esta misma serie qué es lo que tiene que ver con mansedumbre. Te lo recuerdo, es la palabra prautes y es una disposición mansa. No es un animal que no tiene fuerza, no, es un animal que tiene mucha fuerza pero que está domada, que está bajo control. Es un animal fuerte pero dócil, pero tranquilo. Este término está relacionado también con la palabra humildad, la palabra prautes. Y de hecho es una de las cualidades de Cristo. En Mateo 11:29 vemos cómo el Señor Jesús exaltó esta virtud y dijo que Él la tenía y pidió a sus discípulos que la imitáramos. Dijo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde. Fíjate cómo están unidas estas dos palabras, mansedumbre y humildad. Soy manso y humilde de corazón, no de apariencia, de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces vemos entonces qué es restauración, vemos de qué puede ser restaurado un creyente, vemos quiénes pueden restaurar a un creyente que ha caído y estamos viendo con qué actitud debe ser esta restauración. Y luego de decirnos con qué actitud se debe de restaurar, la última parte del versículo nos da un elemento más para restaurar al hermano, y esto es muy importante también. Dice la última parte del versículo 1: considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Hay otras versiones que dicen así, dicen: piensa en ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y es que cuando un hermano cae en algún pecado, de forma natural, ¿qué hacemos? Nos escandalizamos. ¿Cómo es posible que el hermano? ¿Sí? Como que yo jamás sería capaz de hacer algo así, ¿verdad? Y eso digo de forma natural, porque cuando un niño, por ejemplo, va a la escuela, llega a tu casa, los niños que están en la primaria, por ejemplo, y no llegan contándote: mamá, ¿qué crees? Un niño en la escuela le pegó al otro niño, o un niño en la escuela le contestó a la maestra. O sea, escandalizado el niño, como a la vez tratando de decirle a su mamá: yo sí soy buen niño, mami. Claro, el otro es bien mala onda, pero yo soy bueno. Así que deberías de darle gracias a Dios por tener un niño como yo. O sea, es algo natural. Pero ocurre también en nosotros los creyentes. El hermano cayó en pecado, qué barbaridad. El texto bíblico no descarta esa posibilidad, la posibilidad de que cualquiera de los creyentes podamos ser tentados. Lo vemos nuevamente aquí. O sea, no sea que tú también seas tentado, y no está descartando esa posibilidad de que cualquiera pueda caer en la tentación, ser tentado y caer en la tentación que le lleve a pecar. Como lo vimos en un principio, todos los creyentes seguimos teniendo el potencial para pecar y eventualmente lo hacemos. Y muy pocas veces nos preguntamos cómo nos gustaría que nos trataran si fuéramos nosotros los que estamos quebrados, los que estamos en necesidad de ser restaurados. Eso es lo que nos está enseñando el texto. ¿Cómo me gustaría que me trataran a mí si yo fuera el que ha caído en pecado? En alguna iglesia hace años, la hija de un hermano, de un miembro de la iglesia, salió embarazada siendo adolescente todavía. La joven se arrepintió, la iglesia le perdonó porque regresó arrepentida, la iglesia le restauró. Tiempo después, el pastor de esta iglesia fue acusado, y el padre de esta joven, en vez de proceder de acuerdo a la palabra, ¿sí? Hay tantos principios en la palabra, siendo uno de ellos: contra un anciano no admitas acusación sino por 2 o 3 testigos. En vez de esperar el proceso que debía de llevar, creyó a las acusaciones y condenó implacablemente al pastor. Así a la primera lo tildó de lo peor, dando por hecho las acusaciones que estaban haciendo en contra de él. Después las acusaciones se comprobaron que eran falsas, que eran calumnias, que eran falsas acusaciones. Pero aún así el hermano se fue con todo y familia. No siguió los pasos ni tampoco tuvo esa misericordia que se tuvo en algún momento con su hija. El que anda en el Espíritu, mis hermanos, reconoce que no es perfecto. Reconoce que aunque no desea caer, puede caer.
O sea, no dice, yo ya estoy logrado, yo soy incapaz de caer en cualquier falta. El mismo apóstol Pablo en Filipenses 3:12, ve conmigo ahí a Filipenses capítulo 3, versículo 12, para que veamos al mismo apóstol Pablo diciendo o negando lo que algunos creyentes afirman. Y este es solo uno de los textos bíblicos, pero Pablo quería ocupar el primer lugar y decía, de los pecadores, yo soy el primero. Ese era el apóstol Pablo. En Filipenses 3:12 dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Está hablando el apóstol Pablo. ¿Alguien pudiera usar de decir que es mejor que el apóstol Pablo, que es más espiritual que el apóstol Pablo? Dice, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Él decía, yo no la he hecho ya, estoy en camino a la meta. Él mismo dijo, no sea que yo, habiendo sido heraldo, venga a ser eliminado. En Romanos capítulo 7, versículo 18, estamos viendo al mismo apóstol Pablo. Romanos 7, 18. Dice Pablo, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, la cual tenemos todos los creyentes, seguimos teniendo esta inclinación, dice Pablo, en mi carne no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, sí, esa parte de querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, si yo digo, es que no me nace, sí, te doy toda la razón, nunca te van a hacer el bien. Eso procede de Dios. Él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, y esas corrientes de agua están fluyendo. Pero si nosotros nos quedamos con nuestras emociones o con nuestras ganas o con nuestros deseos, pues allá a lo mejor a 31 de diciembre te haces el propósito. Porque no hago el bien que quiero, versículo 19, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva preso, cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Fíjate lo que dice Pablo, versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, esta es la postura que nos está mostrando este versículo, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Versículo 2. Si tenemos esto en mente hasta aquí, mis hermanos, la restauración va a ser un éxito. Si tú pretendes restaurar a alguien y no tienes esta actitud, mejor regresa al paso número 1, o a lo mejor tú mismo necesitas restauración por algún pecado oculto del que no se te ha sorprendido todavía. Dice el versículo 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Aquí está una palabra que atrae nuestra atención, es la palabra carga. Y vamos a ver qué es lo que significa esta palabra en el original, porque después vuelve a aparecer esta misma palabra en el castellano, en el español. Esta palabra carga aquí del versículo 2 es la palabra griega varos, con B de bueno, varos. Y denota un peso, denota todo aquello que oprime a uno físicamente. Es como ese dolor que tienes en las rodillas o en la espalda, etcétera, ¿no? En las piernas. Es algo que oprime físicamente. Es algo que haga una demanda a las propias energías físicas o espirituales. A esa carga se refiere. Ahora, no olvidemos que los creyentes estamos combatiendo contra el pecado. Y dice el autor de los Hebreos que hasta la sangre. O sea, nuestra vida de creyentes no es una vida de diversión y de todo bonito, un picnic. No, es una batalla contra el pecado, según Hebreos 12:4. Y dice, todavía no hemos resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y en esta batalla necesitamos de nuestros hermanos, necesitamos de un ejército, de otros soldados, de hermanos espirituales que nos ayuden con esas cosas que nos son difíciles de vencer. Y también para ayudarnos cuando alguna de esas cosas nos haya vencido o nos vaya venciendo. La humildad, mis hermanos, es esencial, como hemos visto, para el que restaura, pero también la humildad
es necesaria para el restaurado. Por eso dije en un principio que aquel quien se desvincula del cuerpo, aquel quien estando caído empieza a decaer todavía más y no acepta ayuda de nadie, mencioné hace un momento que era una muestra de decadencia espiritual, pero también de orgullo. Y es que se requiere humildad para el restaurado. El restaurado debe de dejarse restaurar. Hay personas que no tienen problema en reconocer que tienen una carga, que tienen un peso, pero dicen yo puedo solo, nadie me ayuda. Son esos que le dices, ¿cómo estás, hermano? Bien, por los siglos de los siglos, amén. Para allá. Pero se equivocan, mis hermanos. Para eso está la iglesia, en donde unos a otros nos ayudamos. Y hay otro extremo, están los que reconocen que tienen su carga, pero no quieren que nadie les ayude, dicen yo puedo solo. Hay otro extremo, está aquellas personas quienes quieren que vayan a domicilio, ¿verdad? Como Uber Eats, hasta su casa, todos los días a tocarles la puerta a ver si les da la gana abrir, ¿sí? Y que les carguen su carga. Y cuando las cosas no salen bien, ¿quién tiene la culpa? La iglesia, el pastor, los hermanos, esa iglesia, es puro hipócrita, etcétera, ¿no? Sin embargo, si observamos bien, dice los unos de los otros. O sea, el que tiene una carga debe de estar dispuesto, fíjate esto, porque a lo mejor te despierta si estabas dormido. El que tiene una carga, el que lleva su propia carga, debe de estar dispuesto a ayudar a otro con su carga. No es, pues yo tengo mi carga y nadie me ayuda. Los unos de los otros. ¿Tú a quién estás ayudando? ¿Ahí encerrado en tu casa? Pues no creo que a alguien estés ayudando. Como podemos ver, esto, mis hermanos, nos saca del egoísmo, nos saca del orgullo, nos saca de esta idea de voy a la iglesia voy a ver qué está mal por aquí, voy a que me satisfagan mis gustos, mis preferencias. Nos saca de esa idea y nos mete al trabajo de restaurar a otros y de dejarnos restaurar si es necesario. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Los Gálatas estaban siendo tentados a guardar la ley ceremonial, para que pudieran, según ellos, ser más santos. Pero aquí Pablo menciona otra ley, y es la ley de Cristo. Si ustedes están queriendo cumplir la ley ceremonial, guardando los días, los meses, los años, la circuncisión, pero él les dice, miren, el Señor Jesús resumió la ley. Y eso está en Mateo 22:36. Cuando alguien se le acercó a Jesús y le dijo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. No hay parte de nosotros que no ame al Señor, que no deba amar al Señor. Todo está involucrado. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. De esa ley de Cristo nos está hablando el apóstol Pablo aquí. Dice, cuando ustedes sobrellevan la carga los unos de los otros, están cumpliendo eso que el Señor Jesús dijo, amar a tu prójimo como a ti mismo. El mismo Señor Jesús, hablando de mandamientos, en Juan 13:34, les dijo a sus discípulos, un nuevo mandamiento os doy. ¿Cuál es este mandamiento? Que se amen unos a otros como yo os he amado. Fíjate cómo tanto en la ley de Cristo de Mateo 22 como aquí en Juan 13, no nos deja el Señor, ama a tu hermano como a ti se te ocurra. Ama a tu hermano si son buena onda. Ama a tu hermano si te complacen en todo lo que tú quieres. Ama a tu hermano, no. Es como te amas a ti mismo, así ama a tu hermano. Y luego Jesús dice, como yo te he amado, así ama tú a tu hermano. ¿Qué tal? Tremendo, ¿no? Este mandamiento nuevo, en el cual se resume toda la ley, es definido por Pablo en los Gálatas, ahí en Gálatas 6:2, el que estamos viendo, sobrellevando las cargas los unos de los otros. Y esto nuevamente nos saca de la idea de voy a la iglesia nomás para ser un espectador. Mira, si esa es tu idea de iglesia, hay un montón de opciones aquí en Houston. Y con iglesias enormes en donde pues te vas a perder y entre la multitud. Si es lo que buscas, mira, hasta la luz está apagada, nadie te ve. Como el cine, ¿no? Entras, ritual, ya cumplí con mis rudimentos y ya está. Nadie se mete conmigo, no me meto con nadie,
todo bien, según tú. Pero como podemos ver, choca con la enseñanza bíblica. Versículo 3, Gálatas 6:3. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Este versículo cobra todo el sentido cuando nosotros ya revisamos todo lo que hemos visto. Así como hay algo en nosotros que nos hace escandalizarnos y rasgar nuestras vestiduras, ¿sí? Me enfarisea esto, ¿sí? Por el pecado de otros, y nos lleva a pensar cosas como yo nunca haría algo así. También hay algo en nosotros que nos hace sentirnos más espirituales cuando un hermano peca. Es decir, está el hermano que cayó en pecado, y si yo me mido con ese hermano, no, pues yo resulto bien santito. Yo, no, hasta bien ungido, Señor. ¿Qué onda conmigo? Te pasaste conmigo, Señor. Hay fariseos modernos que incluso se dedican a publicar las caídas de otros hermanos. Cae un hermano y ya en 5, 4, 3, 2 ya tienen el video listo, ¿sí? Para denunciar la caída de tal o cual hermano, sobre todo pastores. Se puede notar que el deseo de estos personajes que hacen videos y contenido en redes sociales, en YouTube, en Facebook, que es el que paga más, porque Facebook, los que monetizan, reciben más dinero de Facebook. Entonces, estos personajes quienes suben su contenido a Facebook sobre todo, se nota que su deseo no es restaurar, ¿verdad que no? No es restaurar al que ha caído, sino demostrar que ellos son algo, y que quienes lo ven y rasgan sus vestiduras en unánime con el otro, nosotros sí somos los de la sana doctrina, es que nosotros no decretamos, es que nosotros sí. Por este versículo podemos entender, mis hermanos, lo leo nuevamente, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. ¿Qué podemos entender por este versículo? Yo quisiera decirte otra cosa, pero Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y ahora nos dice Pablo, ¿no? Creo que está aferrado a demostrarnos que pues no somos lo que creemos ser. Nos está diciendo que no somos nada. O sea, en nosotros mismos no somos nada, mis hermanos. O sea, si nosotros fuéramos algo, ¿para qué queremos a Cristo? Por eso necesitamos a Cristo. Creer que somos algo solo porque no hemos sido sorprendidos en alguna falta es, según el texto, engañarnos a nosotros mismos. ¿Cómo salimos del engaño? Pues salimos del engaño cuando no levantamos polvo exhibiendo el pecado de otros para que no se vea el nuestro. Salimos del engaño cuando reconocemos que no somos nada, o bueno, voy a ser generoso, Juan 15, ¿sí? Que somos pámpanos necesitados de estar pegados a la vid que es Cristo. Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Y aquí nos dice, no somos nada separados de Cristo. Hemos de estar pegados a la vid que es Cristo para dar fruto. Si no estamos pegados a Cristo, todo lo que hagamos es madera, heno, hojarasca, que se va a quemar cuando el Señor ponga su mirada de fuego sobre esas cosas. Se va a quemar. Pero estaba bien bonita mi madera, pues sí, pero se va a quemar. Estaba así de grande mi madera, se va a quemar. Cuando reconocemos que necesitamos de otros, ¿te fijas? Allí nos orilla la palabra. ¿Cuál campeón? ¿Cuál victorioso? ¿Cuál empoderada? ¿Cuál? Cálmese, nos dice el Señor, ¿no? Necesitamos de otros. Ahora, esos otros puede que no tengan títulos universitarios, puede que sean como los apóstoles, gente sin letras y del vulgo. Pero mis hermanos, esa parte no tiene nada que ver con lo espiritual. O sea, la parte académica, pues hay un montón de gente con 20,000 doctorados, pero que son unos ateos de primera. Y también hay muchísimos campesinos que apenas saben leer, que son personas piadosas y santas, que no saben definir quizás ciertas doctrinas teológicas, pero que son personas espirituales, que dan el fruto del Espíritu. Y hemos de reconocer que necesitamos de ellos para que nos ayuden a llevar nuestra carga. Y eso si nos dejamos restaurar nosotros. Versículo 4. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo
y no en otro. Voy a explicar este texto. Es necesario, según el texto, que nos examinemos, ¿sí? Someter a prueba nuestra propia obra. Esto es la parte de considerarme a mí mismo. Es considerar que yo puedo caer en pecado, pero también considerar cómo ando, si ando en el Espíritu realmente, si estoy dando fruto. Ahora, no a la luz de la caída del otro. No, ese no es el estándar. El estándar es la palabra. El estándar es Cristo. ¿Cómo ando? Pues si veo la luz de la palabra, bueno, puede ser que al examinarnos cómo está nuestra propia vida, cómo estamos con nuestra familia, porque a lo mejor tú dices, no, yo estoy súper bien. ¿Le preguntamos a tu esposa, brother? O hermana, ¿le preguntamos a tu esposo? Ahí está, ¿verdad? Esto a la luz también de nuestra iglesia local. ¿Qué testimonio pueden dar de nosotros los hermanos de nuestra iglesia? Entonces te fijas que sí tiene que haber una buena relación. Ahora, si en todas salimos aprobados, no, tu esposa dice, no, es un varón de Dios. Si en tu iglesia dice, no, este es un varón de buen testimonio. Ok, si salimos aprobados, yo te pregunto, ¿quién tiene el mérito? Así de simple. Porque Él es quien produce el fruto en nosotros. Así que, mis hermanos, esto nos afirma que no somos nada. O sea, si salgo aprobado, la gloria es para Dios. No lo hice con lo mío. ¿Qué tienes que no has sido, que no has recibido? Dice Pablo en 1 Corintios 4:7. Dice, porque ¿quién te distingue? No eres nada. Ay, Señor. ¿Quién te distingue? Están todos mis hijos, pero está el hijo VIP. No. ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Eso es lo que quiere decir el texto. Así que examinemos nuestras vidas. Si vemos un avance espiritual, si vemos, ¿sabes qué? Del 2021, en esta fecha, ahora 2022, en esta fecha, he avanzado en mi vida espiritual. O sea, ya no lucho con lo que luchaba en el 2021, he ido venciendo ese pecado, esa tentación, ya eso no es tentación para mí. ¿No te regocijas por eso? ¿Glorificamos a Dios? Claro, decimos gracias, Señor, porque ya no batallo con lo que batallaba el año pasado. Gloria a Dios. Así que si ves eso, glorifica a Dios, alaba a Dios. Y ahí te estoy dando un motivo para alabar a Dios en los tiempos de alabanza colectiva. Versículo 5. Porque cada uno llevará su propia carga. Mencioné en el versículo 2 que era una palabra para la palabra carga. O sea, la palabra carga que vemos en el versículo 2 es una palabra distinta a la palabra carga que vemos aquí en el versículo 5. En el versículo 2 dijimos que era la palabra varos, un B grande. Y aquí en el versículo 5, aunque se tradujo cargas, es la palabra griega fortión, con F, fortión. Y es algo transportado, algo que se lleva. Y siempre se usa de manera metafórica. Es, por ejemplo, el cargamento de un barco. Es aquello que, aunque es ligero, dijo Jesús ahí en Mateo 11:30, tiene que ver con el discipulado. Es el yugo del que hablamos. Tiene que ver con las tareas que nosotros tenemos. Es aquello que nosotros vamos a presentar ante el tribunal de Cristo. Es diferente, carga como pecado, aquí, a carga que tiene que ver con nuestra responsabilidad como creyentes. O lo que dijo Jesús, el costo del discipulado. Ese sí lo llevamos cada uno de nosotros. O sea, otro no puede discipularse por ti. A veces me preguntan, oiga, ¿y eso de la membresía es por pareja? Pues lo ideal sería que juntos, ¿verdad? Pero es individual. O sea, no es de 2 por 1, es individual. Otro no puede discipularse por nosotros. No, pues ay, mi vieja se conecta por mí, ¿verdad? O ay, mi viejo se conecta por mí. Pues bueno, va a ser de bendición para él. Pero si tú estás haciendo otra cosa, pues no va a ser para ti. Es algo individual. ¿Por qué digo esto? Porque la palabra lo dice en Mateo 16:27. Cada uno, mis hermanos, daremos cuentas de forma individual. Dice en Mateo 16:27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Eso es lo que nos está hablando. Segunda a los Corintios 5, ve conmigo ahí. Segunda a los Corintios capítulo 5, versículo 10.
Estamos hablando de que esta otra carga, esta palabra griega fortión, es la que cada uno de nosotros llevamos y nadie más la puede llevar por nosotros, porque daremos cuenta nosotros. Segundo a los Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Espero que declare la idea de que esto es individual. Si tú no te has convertido, si tú no te has arrepentido de tus pecados y tu esposa es una mujer piadosa que ama al Señor, que sirve al Señor, ¿qué crees? No te puede transferir a tu cuenta espiritual nada. Eso no es transferible. El Señor nos va a pedir cuentas a cada uno. Y si tú eres creyente y tu esposa es creyente y tu esposa es fiel y es espiritual y todo esto, y tú, ¿verdad? Más o menos, ni tanto que queme el santo pastor, tampoco. A la hora de recibir recompensas, pues ahí va a ser individual también. Debemos disponernos para restaurar a nuestro hermano. ¿Cómo? Orando por él, llamándolo, mandándole un mensaje. Pero, mis hermanos, eso es bien importante. Se requiere la respuesta del hermano. Estoy en este punto todavía. Mira, es que hay ocasiones cuando algún hermano no se deja restaurar, no se deja corregir, no se deja. Y aquel hermanito quien con toda la buena voluntad, quizás, con todas las buenas intenciones, lo trata de restaurar, insiste y insiste y insiste y insiste, ¿sí? Acosar al hermano para restaurarlo, déjame te digo, hermano, es tratar de robarle la gloria a Dios. Cuando lo estás acosando al que ha caído y no responde, y tú insistes, es tratar de robarle la gloria a Dios. ¿Sabes por qué? Porque nosotros pues no somos nada, mucho menos somos omnipotentes, todos poderosos. No podemos. Mira, ni Dios mismo obliga a nadie. Eso produce frustración. Si nosotros tratamos de hacer esto, aparte de que estamos tratando de robarle la gloria a Dios, produce en nosotros frustración, apaga nuestra paz, nos roba el gozo, y Dios no desea eso. Esta serie se llama Gálatas, libertad en Cristo. Y un creyente que está acosando al hermano y que está frustrado porque es que no quiere responder mis llamadas y no quiere contestar mis mensajes y está todo estresado ahí, se te fue la paz, estás esclavizado a eso. Saber que al final cada uno daremos cuentas trae libertad. ¿Para qué? Para continuar adelante. Hay otros hermanos que sí quieren ser restaurados. Hay otros hermanos que ni siquiera les tengo que llamar yo o escribir, me llaman. Es más, ahorita estoy predicando y me estaba llegando un mensaje ahorita. O sea, no puedo detenerme con el que no quiere. Le voy a dar cuentas a Dios del tiempo que Él me dio. Pues si te la pasaste ahí acosa y acosa al hermano y había como otros 20 que te estaban llamando y tú no tenías tiempo porque estabas aferrado en tratar de llevarte la victoria. Yo lo convencí, yo lo restauré. Según el texto, mis hermanos, vamos a dar cuentas. ¿De qué? De si llevamos nuestra propia carga, o sea, nuestras responsabilidades, de si nos dispusimos para ayudar al otro con su carga, o sea, lo que tiene que ver con pecado y con obras de la carne, pero también el hermano, el otro, va a dar cuentas si se dejó restaurar, va a estar delante de Dios y ahí no van a valer esas excusas baratas que a veces ponemos. Es que allí no hay amor, es que me pasó esto y nadie me llamó. ¿Qué carga estabas llevando tú? ¿La de quién? ¿Sí? No van a valer esas excusas. Y eso, mis hermanos, saber esto, que voy a dar cuentas por mi propia carga, voy a dar cuentas si me dispuse para ayudar a otro con su carga y estar consciente de que el hermano va a dar cuentas por su propia restauración o no restauración, eso produce libertad. Fíjate cómo escribió Pablo en Hechos capítulo 20. En Hechos capítulo 20, el apóstol Pablo está en Mileto, en el área de Éfeso, y iba de pasadita. No todos los hermanos de las iglesias de Éfeso llegaron a despedirlo porque él iba a tomar un barco, y llegaron solamente los ancianos, en su mayoría, ancianos, pastores, obispos, etcétera. Y Pablo les dio como si fuera un congreso para pastores, ¿no? Una conferencia para pastores.
Y entre los tantos principios que les enseñó el apóstol Pablo, él les dijo algo, ahí en Hechos 20:26. Estoy limpio de la sangre de todos. O sea, cuando tú ya hiciste tu parte de orar por él, de llamarlo, de incluso insistirle, ¿por qué no? Cuando tú hiciste esa parte, puedes decir así como Pablo, estoy limpio de la sangre de todos. ¿Sí se percibe la libertad que tenía Pablo? Estoy limpio de la sangre de ustedes, porque no he rehuido enseñarles todo el consejo de Dios. O sea, yo he hecho mi parte, yo he llevado mis responsabilidades, yo he estado dispuesto para llevar las cargas de los otros. Estoy limpio de la sangre de todos. Eso es vivir en libertad. Eso es la libertad que produce el Señor. Para concluir, mis hermanos, vivir por el Espíritu es habitar en armonía con nuestros hermanos. Eso es vivir en el Espíritu. Habitando en armonía con nuestros hermanos, puede ser que alguno caiga, o que yo mismo. Vivir en el Espíritu es reconocer esa vulnerabilidad, es orar como el Señor Jesús nos enseñó a orar. No nos dejes caer en tentación. ¿Por qué? Porque al orar yo eso, estoy reconociendo que puedo caer en tentación, estoy reconociendo mi vulnerabilidad. Vivir por el Espíritu es restaurar a aquel quien ha caído, aquel quien reconoce su caída, aquel quien viene para ser restaurado. Y esta enseñanza puede ser, y estoy seguro que es medicina preventiva para nosotros, porque eso ocurre entre creyentes. Alguno puede caer en algún pecado y que encuentre en nosotros, en esta iglesia local, no la actitud del ejemplo que puse al principio, no la actitud del hermano que fue implacable ante una acusación falsa, sino la actitud que nos muestra la palabra, una actitud humilde, una actitud mansa, una actitud dispuesta a restaurar al hermano, al que no puede, al que se abre y reconoce y dice, hermano, ¿sabes qué? Yo no puedo con esto. Es necesario hacer eso, mis hermanos. Eso nos ayuda o nos guía a salir del anonimato. Qué difícil es salir del anonimato. Hay personas que entran y salen, o cuando están no hablan nada, porque no quieren exponer lo que realmente hay, porque no quieren que salga, quieren que se mantenga una imagen así perfecta de ellos. Sin embargo, la palabra nos orilla a estar en esta armonía, a estar en esta comunión y decir y ponernos el reflector. Eso es el deseo de ser pastoreado, es decir, pastor o hermanos, obviamente los espirituales, no el hermano que tiene problema con el chisme, sino con hermanos espirituales, y decir, hermano, pastor, yo batallo con esto, ayúdame, no quiero caer en esto. Y mientras a más personas les digas tú cuál es esa carga que tienes, más personas van a estar en tu cuidado. Es rendir cuentas, eso es rendir cuentas. Accountability se dice en inglés para los que speak English, ¿verdad? Es rendir cuentas. Esta es mi lucha. No te voy a tratar de enseñar mi mejor cara y que yo soy lo máximo y que yo hice y fui. No. Esta es mi carga. Ayúdame, por favor. Y también llevar la carga del otro. Es restaurar con mansedumbre. Así como el Espíritu Santo, el Consolador, nos consuela, nos restaura, nos anima. Es reconocer que no soy nada, eso es vivir por el Espíritu. Reconocer que yo no soy nada, que lo que soy es por la gracia de Dios. Pablo decía, sí, he trabajado más que los grandes apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí, o sea, no yo. Eso es vivir por el Espíritu, y eso es ayudar a nuestros hermanos con aquello con lo que batallan, sin quitar los ojos de mi propio trabajo, de mi propia obra. ¿Estamos dispuestos a aceptar ese desafío? Invito a que se ponga de pie, vamos a orar. Señor, muchas gracias. Gracias porque en tu palabra tú nos enseñas, Padre. Nos dices cómo no debemos andar. Pero no nos dejas ahí flotando, sino que nos dices cómo debemos de andar. Y este andar implica para nosotros rodearnos de actividades y de personas que contribuyan con nuestra santificación. De personas imperfectas que así como nosotros mismos son vulnerables a caer, son vulnerables a pecar, a tropezar, ya sea de manera premeditada, ya sea por descuido o por cualquier causa. Pero Señor, quiero mantenerme así, contrito, humillado, para poder así restaurar a aquel quien caiga, para que la unidad en la iglesia
sea algo que le caracteriza, así como le caracterizaba en tiempos antiguos, cuando la gente decía: miren cómo se aman. Que así pueda ser. No queremos ser parte de esa estadística de creyentes que cuando un soldado está herido, un creyente está herido, en vez de levantarlo le dan el tiro de gracia. Señor, que pueda percibirse en nuestra congregación de forma genuina que se recibe al que viene quebrado, que se recibe al que viene descompuesto, que se recibe al que viene quebrantado. Puede ser aquel quien cayó en cualquiera de estas listas que nos enseña tu palabra. Aquel quien cayó en adulterio, le vamos a restaurar si viene arrepentido. Aquel quien cayó en fornicación, en inmundicia, en lascivia, le hemos de restaurar. Tú perdonaste a una mujer que fue sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y así, Señor, queremos tener esa misma actitud. Aquel quien está en idolatría, en hechicerías, en enemistades, en pleitos, en celos, en iras, en contiendas, queremos, Señor, restaurarle. Aquellos quienes andan en disensiones, en herejías, queremos también restaurarle, porque en algún punto quizás nosotros estuvimos allí también. Restaurar a aquellos que a causa de la envidia se desviaron, aquellos quienes murmuraron y calumniaron. Pues queremos recibirles, Señor, abrirles las puertas para restaurarles. Aquellos quienes andan en borracheras o anduvieron en orgías, en disoluciones, queremos restaurarles también. Gracias, Señor, por la obra que has hecho en nuestras vidas, porque algo de ahí nos describió a nosotros antes de que tú llegaras a nuestra vida, y algo de allí describe también en lo que pudiéramos llegar a caer. Pero gracias porque tú dejaste provisión. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Gracias, Señor. Levanta tus manos y dale gracias. Gracias, Señor. Gracias, porque eso es la libertad de la que podemos disfrutar. Libertad de que tú eres nuestro abogado. Libertad de que tú siempre estás listo para seguir perfeccionándonos. Y esto es parte de ese perfeccionamiento y de nuestra restauración. Muchas gracias, Señor, por todo y en todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Gracias, Señor.